Pues empezamos. Buenas tardes. Pues bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a una tarde muy especial para esta biblioteca. Y es muy especial por distintos motivos que ahora mismo les voy a explicar. Primero, porque con este acto la biblioteca se une por cuarto año consecutivo a las celebraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para eso acogemos otra vez por cuarto año consecutivo la tercera sesión de un ciclo que empezó hace este mismo mes, titulado Una aproximación cultural a la violencia sobre las mujeres, que está organizado por la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha tenido la generosidad de contar con la biblioteca para acoger este acto. Segundo, porque también esta tarde, para todas las personas que habitualmente venimos a la biblioteca, tenemos la suerte de contar con una visita muy especial, con las integrantes del Club de Lectura Las Amigas de la Lectura, que han decidido compartir el día con nosotros aquí en Toledo. Esta mañana han hecho una visita. Mirar Toledo con gafas violeta, y esta tarde pues nos acompañan aquí en este acto, así que bienvenidas y espero que consigamos entre todos que se sientan como el resto de las personas, como en su casa. Tercero, porque tenemos una suerte impresionante al tener en la biblioteca a Elvira Lindo. Justo me acaba de comentar que no había venido nunca a esta biblioteca y eso es imperdonable, con lo cual, por la parte que me corresponde, tomaremos nota. Elvira Lindo la voy a definir con una frase suya: la escritura siempre ha de ser valiente, aunque a costa de eso una se muestre desnuda. He utilizado esta frase porque creo que define muy bien la trayectoria de Elvira Lindo y sobre todo el motivo por el que está hoy aquí con nosotros. Viene a hablarnos de mujeres tan valientes como ella, que no les ha importado desnudar su alma para defender sus derechos, por lo que merecen estas señoras que nos quitemos el sombrero ante ellas. El resto de los detalles de Elvira Lindo lo voy a dejar para la presentadora, porque también es una de las razones por las que estamos muy contentos esta tarde. Para mí es un honor contar con la presencia de Begoña Marlasca, que ha sido durante 32 años directora de la Biblioteca Pública del Estado de Cuenca, a la que yo también defino como una mujer muy valiente y que se ha convertido en todo un referente en el mundo de la lectura y de las bibliotecas a todos los niveles y preferentemente en esta región. Ella dice que ya lo ha olvidado todo, pero no es cierto, el que genio y figura, o sea, esto es así. A ella le debemos muchísimos proyectos que, bueno, podría empezar a contarlos todos, pero voy a destacar alguno que me ha parecido más significativo, que está relacionado con la sesión que estamos aquí. Hace 37 años inició el primer taller de lectura de adultos en Cuenca, y de ella derivarían proyectos tan importantes como la Asociación de Amigas de la Lectura, sus prestigiosos premios Glauca, o proyectos para mí tan importantes como la biblioteca, como biblioteca solidaria, por mencionar alguno. La aportación de Begoña, bueno, pues a ver, llevo muchos años conviviendo con ella en distintos perfiles, pero bueno, ha sido. Y quinto, y aquí me van a perdonar que me vaya ya a la parte más, una licencia personal, no suelo hacerlo, pero esta ocasión lo merece, porque despedimos a Consuelo García López, que nos acompaña también en la mesa. Ella ha sido durante los últimos años jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. Me lo he apuntado, Chelo, me lo he apuntado. Para decirlo bien. Pero anteriormente fue también jefa de sección del libro en Archivos y Bibliotecas en Cuenca, con lo cual también ha sido compañera durante muchísimos años, y tanto ella como Begoña, como bueno, Elvira también desde su ámbito, llevamos muchos años luchando juntas en distintas batallas, y en todas ellas he encontrado de Chelo y de Begoña la mayor colaboración. Yo siempre digo que la pasión por la lectura y el servicio público, como mencionaba con Begoña cuando comentaba que ella ya se ha jubilado y que se ha retirado de todo esto, estoy convencida que la pasión por la lectura y por el servicio público no se abandona, y por eso estoy segura que seguiremos luchando de nuevo juntas donde quiera que Chelo vaya. Les pido un aplauso para ella y permítame la licencia, pero es algo... Y yo, sin más, después de estos motivos que les he explicado, espero no haberles aburrido, les cedo la palabra a Chelo, que es su acto y es su día. Claro, dice, yo te paso la palabra a ti, a ver qué digo yo ahora, porque la has dicho todo, amiga mía. Bueno, todo no. Tienes mucho que decirnos. No, yo voy a ser muy breve, porque aquí hemos venido a oír hablar a dos mujeres inconvenientes ante las que desde luego nos quitamos el sombrero. Y ese es el título que le pusimos a esta conferencia, que cierra el ciclo de una aproximación cultural hacia la violencia sobre las mujeres, y que este año, bueno, todos los años, pero este año, efectivamente, por ser el último,
he diseñado con muchísimo cariño y he tenido la respuesta de la gente, porque la sala se ha llenado. Creo que todos los conferenciantes han hecho conferencias fantásticas y que la de esta tarde va a ser inmemorable. Nos acompañan en la mesa pues, dos personas que para mí son dos referentes. A una tenía la suerte de conocerla desde hace muchos años. Bueno, yo acabé la carrera, no sabía qué hacer, estaba un poco despistada y me presenté en la biblioteca que ella dirigía con un jersey de rayas de colores, sí. Y le dije, ¿qué hago con mi vida? Bueno, ella me orientó muy bien y acabé haciendo de todo un poco. Para mí ha sido una persona muy importante, personal y profesionalmente. Por eso cuando íbamos a cerrar este ciclo con alguien como Elvira Lindo, que es otra mujer que es un referente, yo creo que para la sociedad española, pensé, bueno, ¿quién puede presentarla? Y me acordé de Begoña. Le dije, Begoña, tienes que venir a Toledo. Y me dijo que sí. Y Elvira también me dijo que sí. O sea que todo el mundo me dice que sí. Así que bueno, tenemos la suerte de tenerlas aquí. Va a ser una charla coloquio a la que están todos ustedes invitados a participar. Ellas irán contándonos un poco. La base de la conferencia es el libro de 30 maneras de quitarse el sombrero, en la que hace un recorrido por algunas mujeres e incluso personajes literarios también, o libros como El Sur, en fin, situaciones que han sido importantes en tu vida y que han coincidido también, algunas no las conocía, pero otras muchas también han coincidido que son importantes para la mía. Así que por mi parte nada más, que les agradezco que hayan venido esta tarde, que les agradezco las veces que han venido a lo largo de estos últimos 4 años en los que hemos hablado. Bueno, por aquí ha pasado Ángeles Caso, Isaías Lafuente, Rosa María Calaf, en fin, un grupo de personas que nos han hecho conferencias muchas veces por puro activismo, como ellos decían, social, porque son personas muy ocupadas, con agendas muy ocupadas, pero siempre han tenido un hueco para venir a hablar con nosotros. Así que muchas gracias y bueno, Begoña, la dejo en tus manos. Bueno, muy buenas tardes, encantada de contacto adjetivo, ya no sé cómo empezar. Muchas gracias, Elvira, por compartir esta tarde con nosotros en Toledo, en este marco que a los que somos lectores nos hace sentirnos como en casa, en cierta forma. Muchas gracias a Chelo, y no voy a decir las unidades de las que proviene porque ya lo ha dicho Marilo. Y a Mariló, mi querida compañera, pues igual. Y muchas gracias sobre todo a todos los que nos acompañáis, a mi grupo de Cuenca que hemos venido expresamente a estar con Elvira y con todos vosotros por compartir esta tarde que se promete interesante, porque solo con tener a Elvira ya, bueno, es una maravilla. Espero que esto no sea un rollo repollo, pero tengo que decir algo de Elvira. Elvira dice que la infancia lo es todo en la vida, ¿no? Que es como el futuro de cada persona. Entonces yo voy a hablar un poquito de la infancia de Elvira para que luego entendamos la Elvira de ahora también. Ella también ha sido niña, igual que todos los que estamos aquí, aunque nos parezca mentira, pero hemos sido niños. La hija pequeña de 4 hermanos, nacida en Cádiz, y como el padre trabajaba en un ámbito de la construcción, pues tuvo los distintos hijos que han tenido, cada uno le tocó nacer en un sitio y a Elvira le tocó Cádiz porque su padre trabajaba entonces en el puerto de Cádiz. Pero ella ha recorrido desde la infancia muchas ciudades, ha vivido en muchos sitios, Cádiz, Málaga, Alicante, Tarragona, Mallorca y Madrid cuando recala con 12 años, y todos estos cambios conforman la manera de ser. Creo que con esto lo entendemos mejor muchas de las cosas que leemos de ella, porque le permitían irse adaptando a cada acento, hacerle afinar ese oído tan maravilloso que tiene para la voz, para las voces, tener muchos amigos distintos, muchos barrios, socializar en cada sitio, por eso ella es tan abierta teóricamente. Y sobre todo cuando llega a Madrid, cuando llega a Moratalaz, que es un barrio que entonces, bueno, además de muchos descampados, venía gente procedente de muchos sitios, y eso para ella fue como un aprendizaje de la vida, ¿no? Yo te oigo decir un poco todo este tema. Y a la vez miraban a la ciudad desde la periferia, ¿no? Como la literatura, dice ella, que es como el sueño de estar en el centro, ¿ves? Cómo se iba ella preparando. Su infancia tuvo sus aristas,
La madre de Elvira enfermó cuando ella tenía 9 años y cuando tenía 16 murió. Esta pérdida para ella fue tremenda y es porque en su imaginación de niña Elvira siempre pensó que iba a poder salvar a la madre, y esto le afecta mucho y su vida, como ella bien dice, nunca volvió a ser la misma. El padre, con una gran personalidad, también le ha influido mucho a ella, le ha dejado una importante huella, pero a nosotros lo que nos interesa es que a los 9 años Elvira se fue a un cuarto de atrás de su casa de Palma de Mallorca y se puso a escribir, imitando a mujercitas que acababa de leer o echarle un ojo con 9 años, y además es un personaje, una de las mujeres que describe además en este libro, Louise May Alcott, que es la autora de Mujercitas. O sea que Elvira lo que tiene, si yo tuviera que resumir, es que todo lo has hecho muy joven, todo, no te ha faltado nada. Has empezado a escribir muy joven, empezaste a trabajar en la radio con tan solo 19 años, empezaste a ser madre con 22, actriz, ser cómica en un tiempo en el que no era muy habitual, guionista, periodista, escritora, tiene unas facetas tan tremendas que es tremendo cuando repasas todo lo que... No sé cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas. Todos los que estamos aquí, me juego el cuello a que la conocemos principalmente por nuestro querido Manolito Gafotas, que empezó en el 94 como un programa radiofónico, unos guiones que ella hacía, y terminaron el libro, y que hoy tenemos la fortuna de que se cumplen 30 años del inicio del primer Manolito, y la editorial Seis Barral, si alguno no os habéis enterado todavía, ya podéis correr a las librerías porque han hecho un estuche con todo Manolito para celebrar un poco todos estos años, y que tenemos una gran oportunidad de volver a retomar nuestras lecturas y las de los que nos hereden en casa. Nunca podremos agradecerte, Elvira. Yo, desde luego, nunca sabré cómo agradecerte la sonrisa que yo veía en la cara de mis hijos cuando leían los Manolitos. Bueno, primero lo leía yo, pero no por vigilancia materna ni mucho menos, porque es que me apetecía muchísimo leerlos, y como yo me reía, mi duda era si se iban a reír ellos también, y efectivamente también. Y desde luego, como bibliotecaria, Manolito sigue siendo Manolito, sigue estando presente en nuestras estanterías y sigue iluminando la cara de tantísimos niños, en este caso españoles, y sé que también en muchos otros países. Total, que Elvira no ha parado en una actividad polifacética, híbrida también, guiones para radio, para cine, para televisión, sigue haciendo pinitos de actriz, incluso ha codirigido hace poco una película el año pasado, intérprete, sabe lo que es trabajar sin parar. Cuando digo sin parar, es sin parar, no sé las horas que tiene tu día, pero yo creo que tiene más de 24. Crónicas periodísticas desde que empezó en El País en el año 98, he contado 8 novelas de momento, no sé si me ha escapado alguna. Empezó en El Otro Barrio en el año 98, y la última, que la publicó el año pasado, es En la Boca del Lobo, que precisamente mi grupo de lectura lo va a comentar mañana en nuestra sesión. Mañana justo comentamos En la Boca del Lobo. Es una pena porque tenía varias preguntas que hacer, pero hoy no toca En la Boca del Lobo. Y después, bueno, muchísimos premios, empezando por los que le originó el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de Manolito, bueno, Premio Internacional de Periodismo. Con todos los palos que ha tocado, tiene muchos premios, y estoy segura que va a recibir muchos más en lo que le queda de tiempo como escritora. Y si queréis saber mucho más, yo voy a parar ya. Tenéis una página web oficial de ella en la que os cuenta y nos cuenta a todos un poco toda su trayectoria, las novedades que tiene, los artículos, entrevistas, fotografías, tal. Pero la tienes que actualizar, Elvira, que yo me quedé en el 2015 y desde el 2015 no me las he actualizado. Así que esa parte nos toca. Bueno, entonces hoy hemos venido sobre todo para hablar con ella de 30 maneras de quitarse el sombrero, que es una publicación que salió en el 2018, pero que sigue estando muchísimo y muy vigente todavía, y la seguimos leyendo con muchísimo gusto, y seguro que va a seguir leyéndose. Son pequeñas crónicas periodísticas, muchas de ellas las publicó en periódicos, son prólogos en conferencias en un principio, sobre la obra y la personalidad de 29 mujeres brillantes, más el autorretrato que hace ella al final, que serían 30. 2 de ellas son personajes de ficción, y casi todas proceden de distintas dedicaciones, ¿no?, incluyendo dentro de lo literario, pero también lo artístico, el periodismo y el hacer feminista en sus vidas. Tiene grandes dosis de admiración y reconocimiento por parte de Elvira, y también pone las luces y las sombras de estas mujeres, que es de agradecer, porque no escatima en ningún caso ni sus aristas ni sus contradicciones. Muchos de estos textos fueron concebidos para la oralidad, porque ella se define como escritora de escenario, como muy bien vamos a comprobar hoy en cuanto la deje el micrófono para ella.
En el prólogo del libro, sabéis que la prologa este libro la periodista y escritora franco-mexicana Elena Poniatowska, que por cierto fue premio Cervantes en el 2013, y a su manera de hablar dice que los textos de Elvira saben a la purita verdad en cada retrato. Dice que reflejan la mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil, la mitad abandonada de las mujeres en el mundo de las letras. Y Poniatowska termina diciendo que para ella estas mujeres que describe Elvira en el libro son madres coraje, escandalosas, desatentas, desatendidas, odiosas, solitarias, asfixiantes, culpables y estrafalarias. Y lo que yo como lectora le agradezco a Elvira es esa generosa y sincera aportación que nos hace de ella misma en cada una de la vida de estas mujeres, con tus reflexiones, tus pinceladas personales, tus opiniones, matices, deseos, experiencias similares o diferentes, pero siempre bajo la mirada de la empatía por ellas, de la comprensión, fueran o no ejemplares, y nunca, nunca desde la condescendencia. Son pinceladas en pocas páginas, si lo habéis leído lo veréis, que en general todas tienen pocas páginas, pero el estilo peculiar de tan vivo y literariamente hablando de Elvira consigue animarnos a seguir indagando sobre estas mujeres, a leer sus obras, a profundizar más en lo que crearon artística y literariamente, incluso en su lucha social y en sus afanes por quitarse el sombrero en la época que les tocó vivir. Y hablando de sombreros, y aquí comenzamos, Elvira, cuenta sobre todo para aquellos que no han leído el libro por qué lo has titulado 30 maneras de quitarse el sombrero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Es verdad que no había venido nunca, pero bueno, lo vamos a arreglar esta tarde, ¿no? Pues bueno, este libro surgió. Yo tengo una editora que vela por mí. Esto es importantísimo en la vida, alguien que vele por ti, por tu trabajo. Y ella, cuando ve que yo no estoy escribiendo, que no estoy concentrada, que no estoy dedicándome a algo, pues, no sé, decide ir recogiendo textos que yo he escrito y ir reuniéndolos a ver si puede conformar un libro. Yo no tenía pensado hacer este libro, fue ella la que dijo, bueno, has escrito sobre muchas mujeres. De hecho, yo ahora cuando veo el libro, veo que estoy de acuerdo con las que incluí, pero hay ausencias que a mí me parece increíble que yo, dada la relación que he tenido con otras escritoras, me parece increíble que no estén dentro, pero es que eran textos que ya tenía hechos, tuve que corregirlos, tuve que ampliarlos, tuve que pensarlos de nuevo, con lo cual quiere decir que me pusieron a trabajar en un momento en el que yo no estaba muy concentrada. Luego eran 29 mujeres y decidí incluirme yo, no como extraordinaria, sino como una mujer que inevitablemente, dedicándome a trabajos públicos, pues ha tenido que ser fuerte y valiente, porque es que no cabe otra, a no ser que escribas de un lugar muy remoto y que escribas textos que no tengan ninguna implicación en lo que está sucediendo en tu país, pero mi caso no es así. Yo he estado mucho en el centro de las cosas, siempre, ¿no? ¿Por qué son 29 mujeres ante las que hay que quitarse el sombrero? Bueno, es una historia, digamos, ya sabida, que en la generación del 27 hubo la generación del 27 que nosotros conocimos en la escuela. La verdad es que en la foto solo había hombres, en la foto y en los libros de literatura. Entonces todos y todas normalizábamos el hablar de los nombres de Alberti, de Lorca, de Cernuda, de todos aquellos hombres que conformaban, incluso pintores, en fin, gente que agitó la cultura en ese momento. De pequeños lo veíamos normal, eso era lo normal. Y luego, cuando se ha ido despertando la curiosidad por la verdad, porque no es otra cosa que la verdad, hemos visto que en la foto faltaban todas las mujeres, que fueron desapareciendo porque la misma realidad las invisibilizaba, porque se dio poca importancia a su literatura, porque
entregaron su vida a la creación de sus parejas, porque además el exilio favoreció mucho también el que estas mujeres desaparecieran. Y entonces había una anécdota en esos años del 27 que contaba Concha Méndez, que luego hemos ido descubriendo como poeta y prosista muy relevante. Iban por Madrid, todo el mundo llevaba sombrero en aquella época, los hombres también llevaban sombrero en aquella época, pero era mucho más indecoroso que una mujer se descubriera la cabeza, ¿no? Entonces pasaron por la Puerta del Sol, estaban Maruja Mayo y ella, y cruzaron, iban seguidas por Lorca y por Dalí, yo creo. Sí, sí. Y entonces cruzaron la Puerta del Sol y decidieron pasar corriendo, quitándose los sombreros, y casi les tiran piedras. Y entonces ella lo contaba. Concha Méndez era una mujer muy peculiar, muy valiente, igual que Maruja Mayo, ¿no? Entonces estamos intentando tratar de poner las cosas en su sitio. Yo no sé si lo estamos logrando, pero al menos sus nombres están sonando como personas ante las que nos quitamos el sombrero. Fíjate. Para mí, por ejemplo, Maruja Mayo me gusta infinitamente más que Salvador Dalí, pero claro, la historia se mueve de una manera que uno no controla, pero yo creo que es sin duda una de las artistas esenciales a nivel pictórico de la época. Y Concha Méndez, pues... Fíjate, te iba a contar de Concha Méndez, ya que la mencionas, de que cuando yo estudié literatura en la Complutense, tenía una profesora de literatura contemporánea que se llamaba Margarita Esmerdo Altolaguirre. Y resulta que era la sobrina de Manuel Altolaguirre, que es el marido de Concha Méndez, que es la que está hablando ella. Y nunca nos habló, por supuesto, de Concha Méndez, ni nadie, todo eran cernudas, bergamines y prados y todo eso. Entonces, Concha Méndez fue una más de las que fueron borradas del mapa de la generación del 27. Y claro, ahora que estás hablando de ello, que además titulas el capítulo, que luego lo cuentas ahora si quieres, ese capítulo dedicado a Concha Méndez lo titula Las niñas no son nada. Y claro, ahora que estás hablando, ¿por qué crees que no pasaron las mujeres realmente? ¿Por qué crees que fueron borradas de aquella época cuando valían tantísimo o más que algunos de ellos? ¿O que todos? Pues había, yo creo que por una concepción general, por una cultura machista o heteropatriarcal que lo abarcaba todo, pero luego está la historia individual de cada una, ¿no? En el caso de Concha Méndez, estaba casada con Manuel Altolaguirre, al que ella dedicó su vida, dedicó la vida a este señor que luego fue muy ingrato con ella y la dejó, la abandonó por otra en un momento muy delicado, porque los dos fueron al exilio. Concha Méndez tiene unas memorias habladas que recogió su nieta, que yo de verdad os las recomiendo de corazón, porque notas cómo es una persona que tiene tal pasión por la literatura, pero notas como hay una especie de, no digo de resignación, pero como de saber que la realidad es así y que ella se va a quedar atrás con respecto a su marido, ¿no? Notas lo desagradecidos que fueron con ella Cernuda, por ejemplo. Ella se convirtió en protectora y en una persona que ayudaba a tantos poetas del 27 y no se lo devolvieron. Es así, ¿no? Se exilió con su marido a México y claro, una mujer, había un exilio, como sabéis, español muy potente, pero no era el mejor momento para que tu marido te abandonara. Entonces, bueno, pues se juntan las historias personales con las historias, con los sueños que todas ellas tenían. Esa frase de las niñas no son nada es cuando ella era pequeña. Un amigo de sus padres preguntó a sus hermanos y a ella, ¿tú qué quieres ser? Y no se lo preguntaba a ella, pero ella respondió algo así como capitán de barco o algo así, sí. Y le dijo, las niñas no son nada. Y eso como que le dolió, como yo creo que incluso sin haber tenido una conciencia feminista con este nombre desde niñas, todas hemos sentido esa especie de condescendencia o desprecio, ¿no? hacia tu personalidad. Concretamente en mi caso, yo siempre he tenido
es una persona con carácter y con mucha personalidad y con muchas opiniones desde niña, ¿no? Y he sentido muchas veces que el hecho de tenerlas lejos a veces de ser algo positivo era algo negativo que tenían. O sea, yo era una niña, la niña pequeña de una familia numerosa y tal, y era como si las niñas fuéramos mejores o más buenas si no teníamos opinión, ¿no? Ha cambiado mucho, pero yo creo que hay algo que sigue existiendo. Yo que tengo un trabajo público y hablaba precisamente antes con Chelo que hay muchas violencias, ¿no? Está la violencia sexual, pero está la violencia también contra las mujeres que nos expresamos públicamente, y eso es un tema muy concreto. Sí, luego vamos a hablar de Mary precisamente, pero antes te quería preguntar que hay dos mujeres que no son personajes literarios, y te voy a preguntar por el primero. ¿Qué tienes tú, Elvira, lindo de Pippi Langström? Esa niña anarquista con la que empiezas el libro y que llamas La niña anarquista, que por cierto las bibliotecarias saben muy bien porque es un libro súper leído, que se sigue leyendo mucho en las bibliotecas, y lo publicó en Suecia en 1945, nada menos. Pero es maravillosa, o sea, es maravillosa la escritora, pero es que el personaje es una fiel descripción de mí misma, o sea, que yo era muy Pippi cuando era pequeña. Tenía padres, pero no como Pippi Langström, pero algunas cosas de las que dice Pippi, que recomiendo leerlo ahora porque es un libro humorístico maravilloso, algunas de las cosas que dice Pippi me reflejan a mí absolutamente. Por ejemplo, ella dice, ella aparece con esa pinta completamente extravagante en el colegio y se sienta y entonces la maestra le empieza a preguntar cosas y ella dice, cuidado que yo he venido al colegio por las vacaciones. Y entonces, pues en mi temperamento de niña, pues que realmente quería jugar, quería estar con las amigas, quería estar en el patio, pero luego con respecto al estudio era mucho más, tenía menos concentración, y necesitaba yo creo que hay veces que los maestros debieran saber que hay niños que necesitan todos, pero hay algunas que especialmente habríamos necesitado más apoyo emocional, o sea, más relación afectiva con la persona que te está mandando. Pues porque a lo mejor eres un espíritu fantasioso o eres un poco rebelde y te cuesta obedecer o cosas así. Entonces yo creo que en la profesión de maestra tuve, creo que hay personas que carecen de esa empatía para saber cuál es el temperamento de los niños, ¿no? Y yo me defino muy bien por Pippi Langström, extravagante, de pequeña sin quererlo, hacía gracia sin pretenderlo, y hubiera querido ser otra cosa, es decir, que yo tenía el alma de humorista desde pequeña, pero no pretendía ser eso. Y además no sabía muy bien si mis hermanos se reían conmigo o de mí, no captaba muy bien esto. Entonces eso creo que marcó muchísimo mi carácter. Y sí, claro, yo estoy agradecida a Pippi Langström. El otro día me acordaba de una cosa curiosa, que claro, Pippi se puso de moda en España porque hubo una serie de televisión, sí. Y entonces era el momento en el que yo iba al colegio y con la misma edad, ¿no? Entonces preguntó el profesor, ¿qué personaje queréis ser de Pippi, de Langström, ¿no? Y yo dije, Anika, porque yo quería ser la niña formal, o sea, pero era como que era imposible dentro de mí llegar a eso, pero me hizo gracia esa respuesta porque era una imposibilidad de responder tanto para mi madre, que era una mujer muy recta, como a veces para el colegio, era una imposibilidad por ser como tenía que ser. Bueno, como veis, mucho tiene de Pippi, Elvira, claramente. Hablando de mujeres guerreras,
hay un capítulo que a mí, yo creo que he consultado con más compañeras que lo hemos leído y nos ha impresionado mucho cómo enfocas el papel de María Guerrero, esa mujer que conocíamos todo el mundo como actriz y poco más. Y hay una frase que dices en la página 41, dices, no sé qué sería de mí sin el acto de admirar, bueno, y hablas un poco de la importancia y yo te pregunto, ¿es para ti un ejercicio de humildad o de, al revés, de empoderamiento, compararte con mujeres como la experiencia que tuvo María Guerrero? No, yo no he tenido ningún problema con la admiración. A mí me encanta escribir sobre las personas a las que admiro mucho. Me ha gustado siempre, yo creo que el libro es una muestra de ello. María Guerrero, ese texto sobre la actriz María Guerrero, vino de que el Museo del Prado me pidió que me colocara, o sea, invitan a veces a escritores o escritoras a que se coloquen delante de un cuadro y cuenten algo delante de un cuadro, ¿no? Entonces, de repente, estuve visitando las obras más recientes, siglo XIX, y entonces vi que había varios retratos de María Guerrero. Entonces dije, bueno, ¿por qué no mezclar la pintura con otras cosas, ¿no? Y de repente dije, me pareció muy buena idea contar, o sea, había un público como de 20 personas, porque son cosas muy reducidas, es cuando el museo se cierra y es maravilloso. Entonces, cada uno lleva su silla y se van, y claro, en mi caso los iba mudando de un cuadro a otro, iban mudando su silla y tal, e iba contando. Hay un retrato que le hizo Sorolla, que era muy amigo de ella, hay otros retratos, hay varios retratos de ella, y entonces a través de los retratos fui contando su vida, que es una vida increíble, porque bueno, fue una mujer de armas tomar, pero claro, era el mundo de la interpretación, donde digamos que en ese mundo siempre en el mundo teatral yo creo que había como una especie de moral aparte, moral distinta, donde podían darse estas cosas, donde podían darse las María Guerreros. Creo que en ese aspecto, y bueno, María Guerrero también fue injusta con algunas actrices, ¿no? Pero quiero decir que el hecho de que una mujer tuviera tanto poder en el mundo teatral, me cuesta trabajo imaginarme otro tipo de oficio en el que se pudiera meter la cabeza, ¿no? Aunque, bueno, hay pioneras como Victoria Kent o algo así que lo que hicieron fue inventarse la presencia de la mujer en determinados trabajos como la abogacía, que no habían sido frecuentados casi antes. Si alguno no habéis leído el libro, os recomiendo que, aparte de que lo leáis, cuando leáis el capítulo de María Guerrero, vais a leer qué relación tiene María Guerrero con Fernando Fernández, pero aquí lo dejamos porque la tarde tiene que seguir. Hay varios temas que se cruzan entre unas mujeres y otras. A mí uno de los que me ha llamado la atención es la maternidad, la reflexión sobre la maternidad. Está muy presente en las vidas que recoges aquí. Sí. Has dicho que leyendo a Alice Munro te permitió reconciliarte a ti misma con la idea que... Pero aquí tengo que añadir cosas. Sí, no, yo solo te planteo la cosa y ahora ya es todo tuyo. Porque Elvira siempre ha comentado y se ha sentido un poco como portavoz de las madres que fueron madres en los años 80 en España, como que tenía una idea de que eran un poco desastrosas. Y entonces ahí es donde yo te doy el punto para que ya... Bueno, yo tuve el complejo de ser una madre. Bueno, una vez vi en Instagram una especie de meme o chiste que ponía madre de los 80, ¿no? Entonces sacaban una gata, era un vídeo, sacaban una gata que está al lado de su cachorro, de su gatito, están en lo alto de unas escaleras y el gatito no se atreve a saltar, y entonces la gata le pega así una colleja y dice, venga, baja ya, ¿no? Entonces ponía madre de los 80, ¿no? Yo creo que, bueno, también cuando eres madre con 22 años estás queriendo estar en el sitio que estás y estás queriendo estar en varios sitios a la vez. O sea, yo realmente era una cosa muy rara que una chica de 22 años en el mundo de la radio en el que yo trabajaba, que todo el mundo estaba dedicado a trabajar para divertirse fundamentalmente, de repente un niño te cambiaba la vida completamente y tenías que volver a casa
y encima luego separándote, bueno, una existencia no fácil que yo reflejé sobre todo en Lo que me queda por vivir, que es una novela en la que yo di el paso, y es novela, pero yo di el paso de contar cosas que yo había vivido en esa época y eso. Pero una cosa es yo lo que sentía en algunos retratos, en algunos cuentos de Alice Munro, era esa, digamos, presencia de la madre negligente, que aparte de ser madre siente pasiones también, que no es solamente madre, que siente otras muchas cosas y que a veces descuida a lo mejor el oficio tan difícil de educar, todas esas cosas. Y yo decía, mira qué valiente es esta mujer, ¿no?, escribiendo esto. Lo que pasa es que a mí algo se me ha cruzado con la literatura de Alice Munro, y es la propia historia de la vida de Alice Munro. No sé si sabéis que Alice Munro, que la hija de Alice Munro, la tercera de sus hijas, fue este verano, creo, escribió un artículo confesional en un periódico canadiense diciendo: oigo cosas sobre la vida de mi madre y creo que falta una, y yo quiero que esté presente esto que voy a contar, quiero estar presente en esta historia, porque esta historia marcó la vida de mi familia. Entonces cuenta cómo su madre, Alice Munro, se vuelve a casar, tiene 3 hijas con su primer marido, esta es la pequeña. Imaginemos que en ese momento tiene esta niña 8 o 9 años. Ella se vuelve a casar con un hombre que no tiene hijos. En alguna ausencia de Alice Munro, este padrastro abusa de la niña. La niña vuelve a pasar el curso con su padre, porque están divididas de un lado a otro de Canadá. Vuelve a pasar el curso con su padre y se lo cuenta a su hermanastro, le cuenta lo que ha sucedido, porque no se ha atrevido a contárselo a su madre. Entonces su hermanastro se lo cuenta a su madre y a su padrastro, a su madre y a su padre, ¿no? El padre de esa niña dice: bueno, es que yo no puedo hacerme cargo de esto, o sea, yo de esto no me puedo hacer cargo, vamos a decirle a la niña que lo olvide y que, bueno, pero es que no solamente lo calla, no solamente no dice nada, sino que vuelve a mandar en las vacaciones a la niña a la casa del padrastro, que abusa de la niña durante varios años, hasta que la niña deja de ser una niña y ya no le interesa al padrastro como objeto sexual, ¿no? Cuando esta niña llega a la primera juventud, decide contárselo a su madre, no se atreve y lo hace con una carta. Es que todo es tan típico. Yo, claro, en La boca del lobo cuenta algo muy parecido. Sí. La niña tiene que escribir una carta porque no se atreve a decir, de alguna manera intuye que la madre no va a ser solidaria con ella, no la va a proteger. Alice Munro lee la carta, la mujer que yo tenía por la escritora que más entendía a las mujeres, lee esa carta. ¿Y qué siente esa madre? Siente: me han puesto los cuernos, o sea, mi hija y mi marido, o sea, siente celos. Madre mía. Entonces siente celos y le dice a la niña: mira, lo que haya pasado entre tú y él es cosa vuestra, porque además todo está también como relacionado con el espíritu de la época, o sea, ¿qué pasa? La sexualidad con los niños, tampoco hay que exagerar, ¿no? Somos libres, somos modernos, somos guays, no pasa nada, ¿no? Ella dejará de hablar con su madre un tiempo, pero pasa el tiempo y me parece que es en 2005 donde le hacen una entrevista a Alice Munro O sea, tú imagínate lo que es dejarte de hablar con tu hija.
Pasa el tiempo y en 2005 aparece una gran entrevista del New York Times con Alice Munro, donde Alice Munro cuenta el amor que ha sentido por su marido, la chispa, cómo le ha apoyado en la vida, cómo no sé qué. También habla un poco de la maternidad. Yo he tenido hijas, pero las amo, pero casi hubiera preferido no haberlas tenido. Y luego la cosa esta de decir este hombre que tanto le ha ayudado, que no sé qué. Claro, la hija dice, bueno, yo falto en esta historia. Entonces, pues la hija guarda unas cartas del tipo. Este tipo, cuando Alice Munro es informada, este tipo manda una serie de cartas al padre de la niña, a Alice Munro, en las que dice, bueno, es que esto no fue responsabilidad mía, es que la niña de 9 años se me metió en la cama, es que es una lolita, o sea, y él dice, esto es como lo de Nabokov, o sea, esto es una lolita que se me ha metido en la cama, y además lo decía sin entender muy bien cómo es lolita, ¿sabes? Porque esto es y puedo enseñar las fotos, si a mí me denunciáis no sé qué, enseño las fotos en las que la niña está insinuándose, niña de 10 años, delante de mí, con unas braguitas, que no sé qué. Bueno, cuando la hija lee años más tarde esa entrevista en el New York Times, reúne esas cartas que escribió el padrastro y que son autoinculpatorias, las lleva a la comisaría y al padrastro lo condenan 2 años, no de cárcel, no sé por qué no consiguió, o sea, no sé por qué no fue a la cárcel, pero lo condenan a libertad vigilada y que no se acerque a niños de 14 años y todo esto, protocolo, ¿no? Pero, misterio, ¿por qué nadie se enteró de eso? ¿Por qué hubo una sociedad, no sé si cultural o qué, que protegió ese silencio y nadie se enteró de esto y tal? La vida siguió. La hija volvió a llamar a su madre cuando había tenido 2 hijos y la madre le dijo, pues me gustaría conocerlos. Bueno, si vienes a mi casa no lo traigas a él, porque es un abusador, ¿no? Y dijo, es que no sé conducir, él me lleva en el coche, no sé qué, o sea, una cosa tan delirante que no te lo puedes creer en una persona que has admirado tanto. Entonces, cuando este verano la hija con sus hermanas cuenta toda la historia, con las hermanas de acuerdo en que se cuente esa historia de Alice Munro que no ha sido contada. Entonces, increíblemente, o sea, porque yo publiqué un artículo en El País, que lo podéis encontrar, cómo leer ahora a Alice Munro, porque todo está fechado, es decir, está fechado el momento en el que ella se entera, los cuentos que ha publicado luego, cómo los cuentos cuentan de una manera subrepticiamente, cuentan cosas relacionadas con eso, cómo, o sea, volverse loco completamente, ¿no? Entonces yo escribí un artículo diciendo cómo leer ahora a alguien así. Bueno, entonces empieza el baile de esto es el autor, esto es la obra, y digo, ya, pero a mí lo que hiciera Caravaggio es que me pilla muy lejos. O sea, quiero decir que hay cosas que igual que se dice la comedia es tragedia más tiempo, pues psicológicamente es así en todo. O sea, nosotros no vamos a sufrir igual por un desastre no vamos a sufrir igual por la riada del 57 en Valencia que por la dana que ha pasado ahora, es así. Pero además de todo eso, si alguien ha sido un referente literario, intelectual para ti, como que te ha explicado de alguna manera el mundo femenino y lo ha explicado tan bien, y es una mujer, es una escritora increíble, pero tú empiezas a mantener una relación diferente con esa persona, porque es tu contemporánea, porque tú es como que has firmado un contrato privado con esa persona. A mí me da igual si una madre es egoísta, en fin, todos esos adjetivos que tenemos las personas normales, que forman parte de, pues mi madre era muy maniática, muy bien, pues ya está, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay como defectos que son incluibles
en la consideración de los demás. No todos tenemos defectos, pero el hecho de que la escritora que tú admiraras cuidara tanto de una manera tan narcisista su imagen pública como para ocultar y hacer que toda su familia silenciara que ella le había dado la espalda a su hija y hubiera seguido con el violador de su hija, porque siguió toda la vida hasta que el violador se murió. Pues eso es tan duro que dije, bueno, a ella no se la va a prohibir, no se la va a cancelar, pero cada lectora tomará la decisión que crea oportuno. Lo que me pareció increíble es que hubiera algunas voces feministas que dijeran, bueno, claro, es que se la juzga así por ser una mujer. Es que ella no fue la que lo violó, ella solo se cayó. Eso es conocer muy poco a las víctimas de la violencia, porque el silencio, la falta de ayuda, la falta de auxilio, es lo que hace que el trauma se haga algo, o sea, es mucho más fácil para un niño o una niña que ha sufrido un abuso, es mucho más fácil salir de esa situación psicológicamente si has tenido un apoyo de tu familia fundamental, de tu madre, de tu padre, de tu entorno, pero si tu madre ha perpetuado el silencio, se convierte en agresora también. O sea, no. Entonces, bueno, perdonadme que es que este asunto me solivianta. Entonces, pues ella está incluida en el libro porque admiro su literatura, pero yo durante un tiempo no voy a poder leerla. Yo creo que tampoco. Voy a dejar a Munro por el momento y ya está bien de hablar de Alice Munro. Hay un caso que me ha gustado también mucho, como describes el caso de Mary Beard, que Las palabras hieren, que es una académica inglesa que está especializada en estudios clásicos y que ha batallado contra una serie de críticas terribles que la fueron dando y haciendo y contando a través de las redes sociales después de un programa de televisión que hizo. Algunos de los insultos muy normalitos eran fea, gorda, puta, maloliente, malfollada, etcétera, etcétera. Pero ella, lo afrontó de una manera que lo cuenta muy bien Elvira en este capítulo, que a mí me parece que también puedes hablarnos un poquito de Mary Beard. Sí, eso es muy difícil porque Mary Beard lo que ella hizo un programa en la BBC de historia clásica y es una mujer que yo encuentro que era maravilloso que una mujer con las zapatillas, con unas deportivas, con ese aspecto que tiene de señora alegre, inglesa, algo extravagante, hiciera este programa sobre historia clásica que parece que, no sé, como que llama a un señor que están con una biblioteca detrás y ella es sabia, pero es lo menos parecido a eso. Entonces, cuando salió en la tele le empezaron estos insultos que se repetían en Twitter y tal. Y ella tuvo el valor de buscar a una de esas autores anónimos de esto, dio con él, llamó a su casa y habló con su madre. Era un joven de unos 20 y pocos años, habló con su madre y dijo, bueno, su hijo, yo voy a hacer público también quién es su hijo, porque yo soy una persona pública, pero yo voy a decir quién es, ¿no? Y entonces, ya no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, al chico lo quisieron echar del trabajo, algo así, pero ella intercedió por él y todo eso, pero dice, sí, pero yo no quiero vengarme, pero quiero que tu nombre sea tan público como ha sido el mío, ¿no? Yo creo que de alguna manera fue muy revelador también de cómo nos tenemos, de cómo nos tenemos que comportar y de cómo, o sea, creo que todo el mundo recibe insultos en las redes, pero creo que con las mujeres hay otra vuelta de tuerca, porque siempre hay una relación, o con la edad, o con el físico, siempre se nos atribuye menos inteligencia, menos capacidad de discernir. Si eres rubia más. Que si eres rubia más. Sí, bueno, yo creo, yo no lo soy, Begoña, pero lo he sufrido. Vivido, sí. Te diría que creo que, fíjate, te llevas tus insultos y también cuando insultan
a tu marido, como es mi caso, te incluyen a ti también. Quiero decir que no hay por dónde escaparse, ¿no? No hay por dónde, es que te dan por todos los lados, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que además el daño que produce la virtualidad, al principio era como, bueno, esto es virtual, esto no tiene por qué hacer tanto daño como si te insultan por la calle, ¿no? Pero cuando es una gota y otra gota y otra gota, claro que hace daño, claro que hace daño. Y ahora hay insultos terribles, o sea, que yo desde luego no entro ni a opinar ni a ver lo que hay en Twitter, porque a mí me afecta. Entonces, pues bueno, en fin, parece que el mundo es así ahora, pero no hay, es que incluso legalmente es como que no hay escapatoria, porque te tienen que amenazar de una forma muy física para que tú puedas a lo mejor denunciar eso. Mientras no te amenacen físicamente es como libertad de expresión, ¿no? Tengo tantas preguntas y como nos queda poco, pues voy a ver si, bueno, vamos a ir un poco rápidas. Dices que deberíamos aprender más de esas vidas que han conocido realmente el horror, que sufriríamos menos por los bobos contratiempos que nos suceden en nuestro día a día, ¿no? En el libro de Mónica, no sé cómo se dice, Gustova, sí. Vestidas para un baile en la nieve, que tú lo tienes en el capítulo 15, lo titulas Poesía necesaria como el pan de cada día, un poco nuestros versos tan preciosos de Gabriel Celaya. Había, entre otras cosas, hablas de la importancia de la poesía en la vida tan dura y tan cruel que tuvieron que sufrir las presas en el Gulag. Es un capítulo que también es muy tremendo, ¿no? Sí, bueno, siempre me ha interesado eso. Es más, ahora estoy intentando sacar adelante un documental sobre una mujer, Petra Cuevas, que creó el sindicato de la aguja, mira qué bonito, en los años 20, y que luego fue la encargada de crear un taller para hacer uniformes a los milicianos, que no tenían uniformes. Entonces ella pasó de bordar oro a hacer uniformes para la guerra. Luego, por supuesto, fue a la cárcel, tuvo una niña en la cárcel, se le murió la niña. Y fue una mujer que vivió 104 años, entonces la conocí. Y hablé muchas veces con ella y tal, y queremos levantar un documental sobre ella, pero bueno, se relaciona con estas vidas de mujeres que realmente han sido valientes. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en estos momentos también por la comparación. Parece que eso de compararse siempre es en negativo, no te compares con alguien, ¿no? Pero yo creo que hay veces que hay que compararse para ver cómo son las vidas de mujeres que han sido mucho más difíciles que la nuestra, ¿no? Entonces conviene saber de qué forma se ha padecido, ¿no? Para tener una vida libre o para conseguir la libertad, ¿no? Bueno, en muchas partes oímos atribuido a vete tú a saber quién, que si Baudelaire, que si Rilke, que si no sé quién, que la patria de un hombre, de una persona es la infancia. Y la infancia es un tema que también recorre siempre, no solo este libro, sino realmente todo lo que escribe, siempre recorre. Eres coleccionista de infancias y siempre en algún momento dices que a todo escritor le gusta hablar de su infancia. Un poco antes de que hablemos de tu autorretrato, en este libro pones el foco también en esta parte, en otros de los capítulos, pero me ha llamado la atención una frase que te voy a leer, que pones aquí, en el capítulo que dedicas a Truman, a Harper y todo este caso. Dices, quien recuerda con alegría una infancia procelosa es porque ha sido bendecido con el don de la comedia, y todo aquello que a otro le abocaría a la desgracia, al artista le nutre la fantasía y le aviva la inteligencia. Por eso quería que nos comentaras esta fusión de la infancia y del don para la comedia, que es tu caso. Sí, bueno, yo creo que en mi caso, que no fue una infancia exenta de dificultades, no dificultades económicas, sino, como tú bien decías al principio, pues donde estuvo presente la enfermedad y luego el matrimonio convulso de mis padres, ¿no? Y luego finalmente la muerte de mi madre, ¿no?
Entonces, pues todas esas cosas yo he tratado, creo que son cosas que marcan, obviamente, claro que marcan, pero he tratado de que se conviertan en mi material, en mi persona. O sea, yo soy me he construido gracias a todas esas cosas que me han pasado y la verdad es que creo que me han hecho una persona más curiosa, más atenta a lo que dicen los demás y desde luego el sentido del humor. El sentido del humor en mi casa era como una obligación porque mi padre era un hombre súper extravagante y entonces hacía cosas, hay veces que decías, madre mía, o sea, hay veces que nos provocaba tensión porque era un hombre que siempre muchas veces se portaba mal, ¿no? O llamaba la atención o algo así, pero él luego nos decía, fijaos qué gracioso esto que he hecho, o sea, él le daba la vuelta para que tuviéramos que reírnos de esas situaciones cuando nos había provocado una tensión, o sea, eso de tu padre entra en un bar y habla con este y habla con el otro y habla con... O sea, no era una persona discreta, por así decirlo, ¿no? Pero luego le daba la vuelta y nos decía, porque realmente él caía en gracia, ¿eh? O sea, éramos nosotros los que yo creo que estábamos tensos, pero él nos decía, fijaos qué gracia ha tenido esto, qué simpático fue, y ese comentario lo hacía con todo, con cosas que realmente tenían gracia y con cosas que no tenían ninguna, pero se autojustificaba, con lo cual yo creo que eso me llevó a mí a una tendencia a sacar humor de donde no lo había, ¿no? Ya digo que cuando era pequeña no había veces que hacía gracia y que yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, y aún hoy me pasa que digo algo que yo creo que resulta gracioso, pero no ha sido mi pretensión. Entonces hay como una cosa rara en mi cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando advertí que tenía gracia escribiendo y fue escribiendo para la radio y dije, bueno, pues al final le he sacado un rendimiento a esto, ¿no? O sea, he transformado esta cosa de ser graciosa sin quererlo, porque yo creo que en la comedia en general siempre está la pareja de protagonistas y la comedia clásica, y luego están los que los acompañan, que son los que hacen gracia, ¿no? Los graciosos. Yo quería estar en el papel principal, pero me tocó el de los que rodean a los protagonistas, ¿no? Entonces, pues, bueno, me he dedicado a ello y creo que el sentido humorístico de la vida es algo innato, no... O sea, hay gente que intenta ser graciosa, no lo es. Y no lo es. Y, es que no, y hay veces que los que somos graciosos no lo pretendemos. O sea, es una cosa como que llevas escrito en el cuerpo, en tu forma de hablar, de moverte, algo, no sé, algo hay ahí, algo hay ahí. No está claro. Bueno, son las 7:30. ¿Me tengo que ir? Se tiene que ir enseguida. No. ¿Queréis alguien hacerle alguna pregunta entre el público? Una pregunta o dos, como mucho, y... bueno, si no hacen ninguna pregunta... No, sí, yo tengo más, pero... Puedes hablar de lo que quieras. No, pero no, que es que creí que ibas a sacar Begoña en el autorretrato. Sí, ahora, pero era para el final, vale. Dejarlo para el final. ¿Hasta qué momento tenemos? Hasta las 8 menos cuarto sale. Vale, pues vale. Si no hay ninguna pregunta, Elvira y yo tenemos mucho material por delante que seguir, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, pues antes de ir al autorretrato, lo voy a dejar para los últimos minutos, para hacer el cierre del autorretrato más así. Te iba a hacer dos preguntas, pero para que me contestes muy rápida. Hay un capítulo en el que dices que Vivian Gornick, o como se diga, que es una periodista y escritora norteamericana, una old feminista, dices que encarna Nueva York en su cara. Pues le hablabas un poco de que tiene la voz muy gruesa, imponente, tiene la mirada directa, irónica, una fortaleza física, tal, desparpajo. Tú publicaste en el 2013 Los lugares que no quiero compartir con nadie, en el que hablas de tu recorrido personal, ¿no?, por Nueva York, pero claro, a mí se me ha ocurrido la misma pregunta. ¿Tú crees que Elvira Lindo encarna a Madrid o a Nueva York o a alguna otra ciudad? Bueno, tengo un carácter muy camaleónico. Entonces, cuando estaba en Nueva York, llegó un momento que
te conviertes, en el sitio en el que estás para sobrevivir, después de haber tenido tantos traslados de niña, de haber cambiado tanto de acento, de tratar de no ser excluido todo el tiempo, más cuando eres niño, pues yo creo que logré adaptarme a la energía neoyorquina, sí, que tenía algo así, de Vivian Gornick, fuerte, tienes que ser fuerte para estar en esa ciudad, no caben las tonterías, tienes que perder el miedo hasta a los ratones que te entran en la cocina, o sea, tienes que sobrevivir como sea, ¿no? Madrid, bueno, Madrid tiene algo de gran ciudad, tiene mucho de gran ciudad, y también tengo algo de madrileña que se me suaviza. A veces Madrid es un poco áspero para los que van desde fuera, la gente tiene mucha prisa, ¿no? Te dicen, ¿qué? Bueno, ¿qué va a ser? ¿O qué? Para pedirte lo que quieres pedir en un bar, siempre dicen que el camarero madrileño de antaño decía, ¿qué? ¿No? Y a partir de ahí dice, ¿qué? O sea, que la gente que venía de Latinoamérica, mucho más suave que nosotros, se quedaba pues como un poco cortada, ¿qué he hecho para que me traten así, ¿no? Algo de eso podía tener, pero estoy muy suavizada por el carácter del pueblo de mi madre, que es entre Cuenca, Teruel y Valencia, y que es gente muy dulce en el habla. Entonces todo lo del bonica, todas esas cosas alegran mucho la vida y ayudan mucho a vivir. Ya. Bueno, así que me recuerda un poema de Akhmatova que hablaba de que los surcos en la cara de las personas mayores indicaban el nivel grado de sufrimiento en la vida, así que nos quedamos con que la cara de Elvira Lindo refleja la cantidad de ciudades en las que ha vivido, en las que ha sentido, en las que se ha hecho persona, así que eres plural y plurigeográfica, digamos. Bueno, y en el último capítulo... Politaxicómana. Del mundo mundial, en una palabra. El último capítulo es tu propio autorretrato, donde te defines principalmente, que damos título a lo que es el final de este ciclo, como una mujer inconveniente. Está precedido de un dibujo que yo creo que lo has pintado tú, ¿no? Sí, en el que aparece con chistera y con una nariz de payaso. ¿Por qué te defines, y aparte que nos cuentas muy bien todo tu periplo vital, como una mujer inconveniente, incorrecta e insumisa? Pues porque siempre he tenido un espíritu muy rebelde, siempre he querido tener mi lugar en el mundo, no he querido estar a la sombra de nadie. Yo soy cuando me casé con un hombre que ya, o sea, yo pasé 10 años trabajando en la radio y tenía una carrera pues muy notable en la radio y luego haciendo guiones, escribiendo guiones y todo esto. Lo que pasa es que me quedé en casa para escribir, pero al mismo tiempo que hacía eso empecé a tener relación con mi marido Antonio Muñoz Molina. Entonces caí en una especie de invisibilidad porque había dejado de trabajar voluntariamente para trabajar por mi cuenta en casa y al mismo tiempo me había emparentado con un hombre muy conocido. Y entonces en el curso normal de la cultura, que espero que vaya cambiando, una mujer que está al lado de un hombre conocido y que se dedica a escribir o se dedica a pintar o se supone que va a ser una persona subordinada. Un florero. Sí, o florero o como una secretaria que asiste, que le ayuda, yo hay una palabra que odio que es genio. Yo creo que muchas de las cosas malas que han pasado en el arte en general es por haber considerado genios, sobre todo a los hombres, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy difícil salir de esa invisibilidad porque yo me niego a ser invisible, no es mi carácter. Y entonces, pues todo eso creo que lo he conseguido a fuerza de mucho trabajo y de... Yo creo creo que
que antes que denunciar públicamente a alguien, creo en llamarle la atención personalmente. Entonces, he llamado la atención a mucha gente diciendo, sí, yo también estoy aquí, mi nombre es este. Creo que mi propio marido se hizo feminista al observar cómo las mujeres eran invisibilizadas y aprendió que esto, o sea, aprendió cuánto tenía de cultural, de mal educado, de grosero, de tal. Es verdad que luego he tenido mucha suerte porque las cosas que yo he hecho, quedándome en casa y escribiendo, se hicieron muy populares, muy conocidas, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido una lucha constante. Bueno, inconveniente, incorrecta, insumisa, Elvira, y yo te añado más en in, porque como has terminado con tantas cosas que empiezan con in, incombustible, intrépida, inteligente, ingenua, intuitiva, incómoda, inquieta, increíble. Todo esto es Elvira Lindo. Y para terminar, si yo fuera Manolito le diría, Elvira, molas un pegote. Y para terminar, porque se tiene que ir, y si alguien queréis decirle alguna... Pero yo no quiero ser solo Manolito, o sea, no me identifico con eso. Sí, que eso está superado. Que creo que ahora le estoy dedicando estos días más tiempo porque se han cumplido 30 años, pero yo creo que el personaje viaja solo, está solo en la vida de las personas, y yo le he puesto tanta vocación también. Eso es una lucha, es decir, claro, no ser caracterizada solo por un personaje. Hay una cosa que se cuenta que creo que es muy para ver cómo es nuestra sociedad en esa especie de autorretrato. Es que yo en Nueva York escribía artículos muy humorísticos, muy desvergonzados, con mucho desparpajo, en 2 años, durante los cuales mi marido de 2004 a 2006 fue director del Instituto Cervantes. Él no me dijo hasta 10 años después que le habían llamado de la dirección del Instituto Cervantes para que yo dejara de escribir. Eso me parece, digamos, el cierre, o sea, cómo una persona que tiene un cargo público puede llamar a un señor para que su mujer deje de escribir. O sea, es tan completamente irregular que yo cuando me enteré 10 años después, porque él no me dijo nada, me puse a llorar. Dije, pero esto es un señor que tiene un cargo en un país democrático, ¿pero esto qué es? Por eso decía al principio, las violencias son de muchos tipos, y esto fue una violencia muy grande contra mí. ¿Cuánto nos queda por hacer? Y desde luego con gente como Elvira tenemos mucho ganado y todavía nos queda mucha batalla, pero gracias a voces como la de Elvira, digamos que vamos mejorando poco a poco nuestro devenir. Y ya para terminar, porque se tiene que ir corriendo y por si al final hay algún saludo final, solo me gustaría que nos fuéramos con el regusto de vitalidad que siempre arroja Elvira, la va echando así a todos los demás, vitalidad, entusiasmo, ganas de vivir, de hacer tantas cosas, de luchar también, porque tenemos que seguir mejorando este mundo. Y a través de unos versos que ella cita de Concha Méndez, terminamos ya esta sesión, que incluyen el capítulo. Solo os digo los 3 primeros versos, que es un poco, a mí me recuerda el espíritu de Elvira también. Al nacer cada mañana me pongo un corazón nuevo que me entra por la ventana. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Elvira.